Estamos trabajando con la sesión sincrónica. Tenemos programada para hoy. Vamos a explicar las 4 evidencias, las 4 últimas evidencias de la guía número 4, en la que estamos trabajando en la fase de planeación. Entonces, acá en esta guía número 4, vamos a explicar, para que la tengan aquí presente la guía, realizar la evaluación de artefactos del software de acuerdo con el informe de análisis. Material de formación que deben ustedes leer, que tienen en la plataforma Sayuna, es validación de documentos. Entonces aquí les voy a presentar donde yo les explico cómo realizar las evidencias. Entonces, material de formación, validación de documentos, las guías, las evidencias, 4 evidencias que deben realizar. La primera evidencia dice que tienen que en la guía 4, actividad 4, evidencia 1, realizar un taller sobre la validación de documentos. Existen varias formas de evaluar un conjunto de artefactos y su relación con uno o más proyectos. Por lo general se enfocan en el grado de utilidad de cada artefacto para cubrir metas específicas. Además, se debe profundizar sobre el tema y consultar el material complementario. Entonces, van a realizar un informe teniendo en cuenta y solucionando, dando respuesta. Ojalá sean respuestas que ustedes den, no que copie y pegue, sino que ustedes pues las den personalmente. ¿Qué es un artefacto? Que me digan qué entendieron que es un artefacto. ¿Cuáles son los tipos de artefactos? ¿Qué es la evaluación de los artefactos? ¿Cómo se realizan? ¿Qué instrumentos se utilizan? ¿Y qué resultados se obtienen con esa evaluación de los artefactos? Entonces, es un taller que deben contestar cada aprendiz. Es una evidencia individual y debe realizar un informe técnico en PDF. Obviamente, pues debe tener portada, donde deben estar pues el nombre del aprendiz que está presentando la evidencia, nombre del programa de formación, SENA al que ustedes, la regional y el centro de formación al que ustedes pertenecen, el nombre del instructor, en este caso mi nombre, a quien va dirigida esa evidencia y la fecha. Entonces, entendida el taller, pues este es muy clarito, es solamente investigar conceptos, entenderlo muy bien y explicar cada una de esas preguntas. Ahí estamos, ¿ok? Listo, Carlos Wilmar. Perfecto. Carlos, si tienes alguna pregunta o baja la manito, porfa. ¿Tienes una pregunta? Creo que él quedó con la mano levantada de cuando estabas preguntando de que levantáramos la mano de quiénes éramos del curso. Y Ok. no sé qué se habría hecho. Listo, gracias, Jonathan. Ok. Siguiente evidencia. Van a realizar en la A4EB02 un diseño de instrumento para la verificación de artefactos. Entonces, ya con la investigación anterior, ya sabemos qué son artefactos, cuáles son los tipos de artefactos, qué se busca, cómo se hace la evaluación de un artefacto. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta, según esta norma IEEE de 2004, las pruebas de software consisten en verificar el comportamiento de un programa dinámicamente a través de un grupo finito de esos casos de prueba que se realizan debidamente seleccionadas de típicamente ámbito de ejecución infinito en relación al comportamiento esperado. Es por esto que la verificación de software es un componente fundamental del proyecto. Su objetivo principal es asegurar que la solución informática cumpla con todos los requisitos y los objetivos planeados. Elementos que van a tener en cuenta para la solución de la evidencia. Presentar la evidencia con normas APA, debe tener portada, introducción y conclusión, pues y también pues la solución como tal. Van a diseñar los instrumentos de verificación de los artefactos. Deben contener toda la información que se necesite.
La lista de chequeo deben ser cortas, concisas y entendibles. O sea, la persona que va a hacer evaluación y a la que van a evaluar deben entenderla perfectamente lo que ustedes quieren hacer dentro de ese artefacto de evaluación. Debe estar redactada en un lenguaje sencillo, comprensible y con buena ortografía. El formato debe ser amigable y con buen diseño. ¿Qué van a entregar? Van a entregar un documento con los instrumentos de verificación de artefactos en PDF. Entonces aquí ya ustedes van a hacer el diseño de esos artefactos para la verificación de los artefactos que están realizando ustedes en este momento. Ya les voy a mostrar un ejemplo de esos artefactos. La tercera evidencia van a presentar la A4B03, una lista de chequeo para la validación de documentación de diseños. En esa lista de chequeo son formatos de control que se elaboran para registrar mediciones o el cumplimiento de las tareas que se están realizando. Además, es una herramienta necesaria para garantizar la calidad de los productos, ya sea por medición, verificación o por control. ¿Qué van a tener en cuenta? Se deben seguir normas básicas de presentación de un documento con portada, introducción y conclusión. Van a diseñar las listas de chequeo teniendo en cuenta las indicaciones del componente formativo. Cada lista debe contener toda la información que se necesite. Deben ser cortas, concisas y entendibles. Se debe seleccionar un nombre claro en la cual identifique para qué sirve ese instrumento, esta lista de chequeo. Escribir las categorías posibles o variables de información que se espera encontrar, establecer una escala de incidencias, diseñar la cuadrícula, asegurar que todas las partes de la lista de chequeo estén claramente descritas y esta herramienta busca quitar problemas y obtener un formato claro y fácil de usar. Así, cuanto más básico sea, mucho mejor. ¿Qué van a entregar aquí en esta lista de chequeo? Un documento con las listas de chequeo en formato PDF. Y la última evidencia, la 4EB04, van a hacer un informe de la evaluación de los artefactos de diseño de software. Entonces, con base en la lista de chequeo y los artefactos diseñados, ustedes van a realizar este informe de documentos en lo que ustedes van a plasmar una serie de procesos de acuerdo con los requerimientos y los objetivos a alcanzar. Entonces, con base en qué van a hacer ustedes esos artefactos, esa lista de chequeo, con base en los requerimientos que ustedes ya conocen del software que están realizando. Y con base, pues, el objetivo que ustedes quieren realizar o van a alcanzar a realizar ese software. También son conocidas como reporting y su fin es realizar un análisis exhaustivo del sistema que se desea desarrollar y el rendimiento de los procesos, logrando influir directamente en la toma de decisiones. ¿Qué van a tener en cuenta para realizar ese documento técnico de validación? Se deben seguir normas básicas de presentación con normas APA. Van a elaborar un informe teniendo en cuenta las indicaciones del componente formativo. El informe debe ser claro y debe tener la siguiente información: un resumen, una introducción, los objetivos y la metodología que aplicaron. El producto que van a entregar es un informe de evaluación a los artefactos de diseño del software en PDF. Entonces, aquí con base en el informe de análisis que vamos a realizar, ese se desarrolla con base en los instrumentos para evaluar el software. En ese informe vamos a encontrar una lista de chequeo o con escalas de valoración, uso y validación de las variables que ustedes van a utilizar para representar en cada una de esos artefactos o de los requerimientos, y con eso pues garantizamos la validez, validar la calidad de las fuentes, hacer un seguimiento, pruebas, historias de usuario, listas de chequeo y el informe de requerimientos del software. Van a analizar los datos que han tenido acá en esta lista de chequeo, en estos artefactos, y se van a reunir en mesa redonda con los programadores y van a discutir sobre las fallas que encontraron ustedes en esta lista de chequeo, en esos artefactos. Esto lo hacen
el equipo de desarrollo de software. Entonces, como hay equipos que están conformados por 2 o más aprendices, entonces van a hacer esa estrategia. Van a evaluar la revisión de los objetivos terminales. Entonces aquí puede ocasionar la formulación, la modificación o agregar los componentes para realizar un software más robusto y completo. Entonces, al encontrar las fallas, van a proponer nuevos procesos, mejorar X procesos. Con eso estamos garantizando que el software que estamos realizando sea más robusto, más completo. Entonces, como punto de partida, se debe tener en cuenta el informe de requisitos de software para generar una óptima validación de documentos. ¿Dónde encontramos esa fuente de información, esos requerimientos que tenemos nosotros detectados, procesos que se realizan a través de las diferentes fuentes que ustedes aplicaron, que pueden ser las fuentes primarias, que fueron a través de la observación, bien sea de manera directa, en los procesos que realizan en la empresa donde vamos a realizar el software, o de manera indirecta solamente, de manera pasiva, solamente viendo cómo se realizan los procesos. De manera directa, pues ahí uno ya entra a hacer preguntas sobre los procesos que están realizando. Y las fuentes secundarias se tienen que validar si miramos si es pertinente, si esta información, esta fuente que yo estoy consultando, si nos está entregando la información de forma pertinente. Si está obsoleta, pues no me sirve. Hay que mirar qué tan actualizada está. Si es verificable, si puedo confiar en esa información y si es digna de confianza. En los instrumentos de medición y verificación que se utilizan, se plantea que los instrumentos de medición son herramientas necesarias para garantizar la calidad del producto, ya sea por medición, ya sea por verificación, por control. Entonces, sí es importante aplicar esos instrumentos para validar la calidad del software. Entre estos instrumentos que encontramos están la lista de chequeo y los cálculos de métricas del software. En la lista de chequeo, ¿qué son? Son instrumentos, son los que más se utilizan para recolectar información en la etapa de informe de requisitos. Entonces, a esta lista de chequeos también se le conoce como checklist o las hojas de verificación. ¿Cómo las podemos realizar esa lista de chequeo? Las podemos realizar de forma analógica, con un papel, un lápiz, lapicero, y ir realizando pues esa verificación de esta manera, o de manera digital, realizando ese diseño de ese instrumento en un formato que pues, me permita validar o recolectar la información que voy a, a validar de esos procesos. ¿Cuál es la función de esa lista de chequeo? Comprobar de una forma metódica y sistemática el cumplimiento o no cumplimiento de esos requisitos que tengo yo aquí en esta lista. Estas deben ser fácil de uso y deben ser muy concretas. ¿Qué debo tener en cuenta para redactar o para identificar estas listas de chequeo? Que sean fácil de responder, que se puedan contemplar y contemplar todos los ítems que necesito validar, que tengan varios destinatarios y usuarios, que yo pueda aplicárselo a varios destinatarios y a varios usuarios que hacen parte del proceso, que pueda tener autocontrol o un control interno, supervisar ese trabajo por medio de esas listas de chequeo y poder aplicar también un control externo. ¿Qué se debe tener en cuenta en la lista de chequeo cuando ustedes la realizan? Entonces, debo tener en cuenta validar que toda la información que yo necesito validar esté en esa lista de chequeo, que sean cortas, concisas y entendibles para las personas que yo se las voy a aplicar, a las que voy a aplicar esa lista de chequeo.
que sea un lenguaje sencillo, lenguaje que entiendan en los procesos que se están realizando, que sean comprensibles y con buena ortografía, que sean amigables y con buen diseño. El nombre debe ser claro, en el cual me identifique para qué sirve ese instrumento que estoy realizando. Por ejemplo, lista de chequeo de verificación de equipos de cómputo. Entonces, con esto sé que con esta lista de chequeo que quiero hacer, la verificación de los equipos de cómputo que tengo yo, por ejemplo, en institución, en la universidad. Escribirlas, organizarlas por categorías, definir esa escala de incidencias que voy en esa métrica a definir, diseñar la cuadrícula y asegurar de que todas las partes estén claramente descritas. ¿Qué buscamos con esta herramienta? Con esta herramienta buscamos pues depurar, quitar problemas y que se obtenga un formato claro y fácil de usar. Entre es más básico, muchísimo mejor. Ese es un ejemplo de una lista de chequeo. Entonces, lista de chequeo de los módulos de registro de usuario. Entonces, aquí yo estoy realizando este módulo de registro de usuario. Entonces, voy a preguntar si cumple. Mire que estoy utilizando esta medición, esta métrica, si cumple, no cumple o no aplica. El tiempo de respuesta en los procesos es el esperado. Entonces, el tiempo de respuesta en el proceso que es de, por ejemplo, de ingreso, de grabación del usuario, de revisión del nivel del usuario, se está cumpliendo el tiempo de respuesta. Entonces, aquí ustedes pues van, a la persona que le van a realizar esa lista de chequeo va a contestar si cumple, si no cumple, o si este proceso pues no aplica. Se especifican los criterios de seguridad en el sistema. El proceso está cuantificado en cantidad de usuarios y ancho de banda. Se especificaron posibles fallos en el sistema. Se definieron contingencias a posibles fallas. Hay estrategia de detección de errores en el sistema. Entonces es importante que hayan esas alertas de errores, ¿no? Cuando ingresan mal la información o cuando no la ingresan. Se especifican los requisitos mínimos de hardware para la implementación del sistema. Entonces, esa es una lista de chequeo que estoy aplicando para que mi módulo de registro de usuario trabaje o tenga esa calidad. Pasos para elaborar una lista de chequeo adecuada. Deben determinar el ámbito, la información que se desea evaluar. Entonces aquí nosotros debemos mirar cuál es el objetivo, qué es lo que deseamos evaluar y realizar un análisis de las características de los procesos y los procedimientos que se van a analizar. Diseñar el formato. Entonces ya ustedes teniendo esta información de lo que deseo evaluar, empiezo a diseñar ese formato, que es el instrumento de evaluación. Recuerden que debe ser claro, debe ser conciso, debe ser amigable y fácil de usar. Diligenciar la información. Para que haya una persona, para tener esa veracidad, que sea información confiable, fidedigna, yo debo capacitar a las personas que se van a encargar de aplicar esta lista de chequeo, que sepan a qué se refiere cada uno de las preguntas que buscamos al aplicar esta lista de chequeo. Entonces, las personas que la van a realizar, debo asegurarme de que entiendan muy bien, sepan para qué voy a realizarla. Entonces, si no la saben, debo capacitarlas. Registrar la información. Entonces, una vez que ya está todo listo, voy a registrar la información. Copiar la información en una hoja de cálculo es fundamental para el tratamiento de la información, para mirar y ya poder hacer el análisis a través de análisis estadísticos, en este caso de Excel. ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de verificar los procesos? Debemos hacernos las siguientes preguntas. Tenemos en una lista toda la información que necesitamos. Entonces, cuando ustedes empiezan a realizar esa lista de chequeo, háganse estas preguntas. ¿Se han seguido los procesos especificados por el cliente?
Las métricas, rangos, tiempos, procesos se encuentran dentro de la tolerancia planteadas. Se han diligenciado los formatos de manera correcta. Hay observaciones que realizar. Hubo acceso a toda la información que se necesitaba. Los productos cumplen con las especificaciones. El producto final está conforme con base en lo que el cliente espera. Entonces, esas preguntas deben realizarse ustedes para poder hacer estas listas de chequeo. Aquí pues está otro ejemplo de cómo pueden realizar ustedes el formato. Haciendo el formato, el nombre de la lista, los ítems, los criterios, los parámetros y el número de criterios. Si hay una observación, entonces, por ejemplo, una observación en el criterio 3, este proceso presenta variación dependiendo del hardware que se utilice. Entonces, aquí deben dejar también un espacio para las observaciones si se llegan a dar. Aplicar cálculos a las métricas. Entonces, una vez que lo han aplicado, esos formatos, esos artefactos, van a aplicar esos cálculos a esas métricas, van a mirar los requisitos, con base en los requisitos que ustedes tienen para realizar el software, con base en el análisis que ustedes pues ya han realizado, modelos de diseño, código fuente y los casos de prueba. En los cálculos podemos aplicar factores de calidad del software. Entonces encontramos que podemos encontrar factores que miden directamente cómo son los defectos por puntos de función, factores que se miden directamente como fácil de uso de mantenimiento. Aquí yo les coloqué un enlace de las normas ISO, donde pueden evaluar ustedes los diferentes métricas por medio de esos factores. Categorización de factores. Hay otro que es Macal, que planteó una categorización de factores que perturban la calidad del software, donde se enfocan en 3 aspectos relevantes de una solución de software, que son las características operativas, la capacidad del cambio y la adaptabilidad a nuevos entornos. Entonces, aquí también con eso pues estamos validando o midiendo nuestro software que tengan estos factores que le permitan mejorar la calidad con esos aspectos. Esta métrica son las que nosotros encontramos, que son las métricas de calidad del software. Son los factores que vamos a encontrar de corrección, de fiabilidad, de eficiencia, integridad, mantenimiento, flexibilidad, capacidad de pruebas, portabilidad, reusabilidad, interoperabilidad y usabilidad. Entonces, esos son los factores, chicos, que vamos a tener en cuenta para medir la calidad del software. Con base en estas métricas, vamos a hacer las diferentes análisis con respecto a los factores de calidad, que está la facilidad de auditoría, la exactitud, estandarización de comunicaciones, complexión, concisión, consistencia, estandarización de datos, tolerancia al error, eficiencia de ejecución. Entonces, con base en todo esto, nosotros empezamos a validar. No es que tengamos que aplicarlos todos, no. Depende del software, empezamos a utilizar y a validar con alguna de esas métricas y alguno de esos factores. En la trazabilidad es la que permite hacer ese seguimiento riguroso del proyecto desde la idea original, desde la primera instancia, hasta los entregables. Esos modelos de trazabilidad facilitan que los desarrolladores realicen una correcta evaluación del costo e impacto de las posibles modificaciones de los modelos del código de software. Entonces aquí en esa trazabilidad vamos a elaborar una matriz que hay que tener como insumo fundamental los requisitos del software. Entre ellos encontramos el requisito del negocio. Hay que tener claro
cuál es el requisito del negocio, cuál es el objetivo del negocio, cuál es su propósito y del proyecto también. Los requisitos de las personas interesadas en este software, tratar de que sean puntuales, impactando sobre otras áreas de la organización. Los requisitos de soluciones pueden ser funcionales o no funcionales, tecnológicos de cumplimiento, estándares de apoyo y de capacitación, de calidad o de presentación de informes. Entonces, hay que tener en cuenta para la trazabilidad estos requisitos y los requisitos de transición, que son los que representan las transferencias del producto a la parte operativa. Se trata de informar y proveer del material necesario al personal que tenga que trabajar el producto final. ¿Cuál es la finalidad de lograr una matriz de trazabilidad? Ella nos ayuda a determinar las mejoras que se pueden hacer en los procesos estimados, eh, en las mejores prácticas, tenemos pues el modelo para mejora de procesos que proporciona la organización de los elementos esenciales para procesos eficientes. También tenemos la matriz de trazabilidad REDME, TRAD, Excel. También lo podemos hacer libre en papel o en lápiz. Para informar a las partes interesadas cómo va el proceso, entonces también nos sirve elaborar esa matriz de trazabilidad y para cumplir con los requisitos contractuales que ya pues tenemos previamente. Este es un ejemplo de una matriz de trazabilidad. Vamos a identificar el ítem, los requisitos, los tipos, la prioridad, el estado, el objetivo, la funcionalidad y la entrega. Por ejemplo, en el requisito, el sistema recoge los siguientes datos: nombre, apellido, cédula, correo electrónico, dirección y teléfono. Por ejemplo, en el módulo de usuarios. ¿Para qué tipo? Para el tipo o para el módulo de ventas. ¿Qué prioridad tiene este requisito? Es una prioridad importante, entonces es alta. El estado está en este momento activo. El objetivo, obtener datos de los usuarios. Funcionalidad, entonces están para estos requisitos, van a registrar, van a modificar y van a eliminar la información. El proceso de entrega ya está entregado. Entonces, mire que aquí se lleva esa matriz de trazabilidad donde están registrando el proceso en el que se encuentra cada uno de estos módulos, de cada uno de estos requisitos que nosotros encontramos en el momento en que determinamos los requerimientos con el cliente. Entonces, ¿entendido hasta ahí, chicos? ¿Vamos bien? Tenía una pregunta, instructora, sobre los trabajos que Sí, tocaba entregar. sí. Esto, en los primeros trabajos donde habla del tema de los artefactos, ¿es sobre artefactos en general? Y solo el cuarto trabajo, ese sí es sobre el artefacto aplicado a nuestro proyecto. ¿Sí entendí bien? Sí, la primera simplemente pues definir conceptos y entender bien qué son los artefactos. En Ok, el segundo vas a hacer el diseño por ejemplo, aquí, ese es un artefacto que te estoy mostrando acá. Entonces, tu sí. grupo va a hacer el diseño del artefacto. ¿Listo? Ya me devuelvo y le volvemos a explicar las evidencias. Listo, ok. ¿Listo? Entonces, ¿para qué sirve y qué es la verificación y la validación de los procesos de software? Pregunto. ¿Qué es la verificación de esos procesos de software? ¿Alguien? Me repite la pregunta, profesora, ¿Qué es completa. la verificación y validación del proceso de software? ¿Qué es, entre lo que expliqué ahorita, qué entendieron? ¿Qué es esa verificación? Es la revisión de toda la información que se tiene sobre el proceso, desde la planeación hasta donde va la ejecución. Exacto. Y en este Hola, buen momento, ¿tú día. qué vas a, Sí.
En este momento, Wilmar, ¿tú qué vas a verificar? Esto, pues hasta donde llegamos el proceso, digamos, Sí. pues aunque va toda la parte teórica, pero entonces ya son las que, lo último que hicimos. Ay, espérame que se me perdió el lado. Van a verificar que estén cumpliendo con los requerimientos del cliente. Que si el software tiene que hacer, por ejemplo, registrar usuarios, validar, darle unos niveles, que X usuario solamente pueda manejar X opciones, entonces van a validar que esos requerimientos que están ustedes en este momento aplicando y realizando estén funcionando como el cliente necesita. ¿Listo? Eso es lo que Como un vamos a test de prueba. realizar. Es como un test de prueba. Exacto. Vamos a empezar a probar que estamos cumpliendo con esas actividades, con esos requerimientos específicos con los cuales encontramos al principio. Y no solamente funcionales, también no funcionales, ¿no? Que tenga el tiempo de respuesta óptimo, que no se demore mucho X proceso. Ahora, ¿qué es una lista de chequeo? ¿Qué es una lista de chequeo? ¿Quién más puede participar? Eso puede ser un artefacto también, ¿no es cierto? Estructurar una lista de chequeo Sí, o una, sí, una Para hacer herramienta de seguimiento de seguimiento que de se estén proceso. cumpliendo todos los criterios. sí, señor, exacto. También es un artefacto. Dime, Esteban. Es una herramienta para hacer seguimiento y tener control de todos los criterios que se están evaluando. Control de todos los criterios. ¿Alguien más me puede complementar lo que Wilmar y Esteban definieron? Pues podría Francis. decirse que es como Mm, una lista para revisar que ya está funcionando, que no, y algunas fallas o bugs, por así decirlo. sí. También podría ser, Entonces, también oh, les permite, también, dime, Jaiber, qué pena, dime. no, lo siento. Es una lista de verificación de los procesos que se están llevando a cabo. Una forma de validar. Perfecto. Exacto, es una lista de chequeo, un checklist acerca de validar cada uno de los procesos, de las tareas que ustedes asignaron para revisar en qué proceso están, si se están cumpliendo, si se realizaron pues de la forma correcta, si están recolectando la información pertinente o la que se quiere recolectar. Recuerden que para realizar una lista de chequeo se debe realizar, determinar el área que se quiere evaluar, diseñar el formato de verificación, tomar nota de la información del formato de verificación y registrarlo en la base de datos para posteriormente realizar ese análisis estadístico de la información. Entonces aquí yo les regalo un resumen acerca de todo lo que expliqué en las anteriores diapositivas donde pues se pueden guiar ustedes para realizar sus procesos. Ese es un ejemplo de una lista de chequeo de la lista de verificación de revisión del diseño de ingeniería. El Estado, por ejemplo, se ha abordado las características físicas, las restricciones y las especificaciones, entonces el Estado pues no ha iniciado. También pues se van a colocar revisado por quién, fecha y los comentarios. El diseño satisface todas las necesidades de seguridad del usuario. El estado está en curso. Debería estar revisado por fecha y comentario. Entonces, esa es otra forma de realizar estas listas de chequeo, de verificación, de revisión del diseño de software, donde está pues también el estado, el artículo y aprobado y la fecha de aprobación. Esa es otra lista de chequeo para la verificación de, por ejemplo, de documentos o de los diagramas de UML. Categorías, diagramas de clases. Variables, todas las clases están identificadas correctamente, entonces cumple, no cumple o no aplica. Entonces, es otra forma en la cual, pues, otros diseños, diagramas de clase, diagramas de secuencia, diagramas de componentes, diagramas de despliegue. Entonces, aquí, pues, para mirar
si han realizado los diagramas en ese momento en su fase de análisis. Entonces, ustedes pues los van también haciendo ese checklist de verificación. Lista de chequeo, por ejemplo, para el diagrama de caso de uso, para el artefacto de caso de uso. Entonces, criterio, muestra todos los actores del sistema. Entonces, ahí van a validar ustedes si en ese diagrama de caso de uso están, organizados, diseñados o están incluidos todos los actores que actúan dentro del sistema, vale la redundancia. Entonces, cumple, no cumple y las observaciones. Cada caso de uso cuenta con un identificador único y claro. El nombre del caso de uso refleja con precisión el objetivo del caso de uso. Las relaciones entre los actores y los casos de uso está bien, entonces cumple o no cumple. El nivel de detalle es adecuado para el propósito del caso de uso. Entonces, miren que aquí yo creé una lista de chequeo para validar que esos casos de uso que ustedes ya tienen hechos están bien realizados. Lista de chequeo para el diagrama de despliegue. Entonces, aquí pues tengo varios ejemplos y que les va a servir para que ustedes pues los realicen. Entonces, volvemos a recordar. Primera evidencia, taller sobre validación de documentos. Listo. Van a definir con sus palabras cada una de esas preguntas. Segunda evidencia, van a hacer el diseño de instrumento para la verificación de los artefactos que ustedes ya tienen realizados. ¿Cuáles artefactos tienen realizados? Tienen caso de uso, tienen historia de usuario, tienen el diagrama conceptual, tienen diagrama de clase. Entonces, van a realizar un diseño de instrumento para la verificación de cada uno de los artefactos que ustedes tienen realizados. Van a hacer también una lista de chequeo para la validación de la documentación del diseño. Entonces, aquí con esa lista de chequeo van ustedes a validar de que estén realizando todas los procesos que tienen que realizar en la fase de diseño. Y van a hacer un informe de la evaluación a los artefactos del diseño de software. Entonces aquí, con base en esta lista de chequeo y con este instrumento de verificación, van a hacer ustedes el informe del resultado de estas dos, de este diseño de instrumento de verificación y esta lista de chequeo aplicada. Entonces aquí me van a hacer ustedes un informe del resultado aplicado de esos artefactos. ¿Queda entendido, chicos? Juan David, dime. Es decir, instructora, que tenemos que validar lo que ya hemos hecho para, Sí. primero, los artefactos, que serían los Ujú, diagramas, digo, ujú. Casos de uso, los historia de casos de usuario, uso. el Y en cuanto a diagrama las conceptual. checklists, ¿cuántas deberíamos hacer, o si debemos referirnos a casos que no hemos completado, A como los lo que usted ha dicho de, procesos, sí, hagan en la checklist a los procesos que van realizando. Entonces, y van a validar si están bien, si les falta algo y en qué estado está cada uno de esos procesos. sí, ok, es decir, que ahí podemos poner información que todavía no se ha cumplido y que todavía se está trabajando, ¿verdad? Sí, pueden haber procesos que se están trabajando hasta el momento. Entonces, debes colocar que está en proceso. Y ya la última, sí, es como una recapitulación de las últimas dos, y Sí, es un colocar lo resumen. que sería, Sí, señor, tú realizas el diseño de cada uno de los artefactos, lo aplican y miran el resultado que les arroja y ahí me colocan pues
el informe del resultado, ya el análisis aplicado. Vale, muchas gracias. Listo, Juan David. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, señora, por el momento, por mi parte, no. No, ninguna instructora. Ok. Ya les califiqué. Los encuentro a ustedes dónde están. Ya les califiqué la guía 4, las evidencias de la guía 4, que está en esta. Bueno, esta aquí no me dio este resultado. Estas, las moraditas, ustedes no tienen que guiarse con eso. Esa la utilizo yo para poder calificar. Este es un resultado de la competencia. ¿Vieron? O sea, no, por eso no se preocupen que esa ustedes no la tienen que hacer. Esa es que yo la realizo. Es para yo guiarme para poder calificar en Sofía Plus. Estas sí son las evidencias que ustedes presentaron. Estas. ¿Listo? Entonces, estas fueron las que ya están calificadas. Sebastián, tienes que corregir el diagrama de clase del proyecto. De la guía 3. Estas son las evidencias que ustedes ya subieron las ayunas, ya están calificadas. Las de ciencias. Y esas son las de bilingüismo, las rosaditas. ¿Listo? Y estas son las de comunicación y bilingüismo. Y esas son las que ya están calificadas de la guía 1 y de la guía 2. Las moraditas, estas no son evidencias. Esas son resultados que yo necesito para poder calificar. Sofía Plus. Estas es matemáticas. Y bilingüismo. ¿Listo? Entonces, si tienen alguna preguntita acerca de sus notas, nos quedamos al final. ¿Listo, chicos? Ahora, ¿entendido todo? Perfecto. Sí, señora, muchas gracias. Sí, instructora. Listo. Entonces, ya ustedes en la próxima semana ya terminan también con esta de comunicación. Tienen comunicación mañana 3. Ahí ya revisan las 2 sesiones. Y bilingüismo, ya le voy a preguntar al instructor la hora, día y hora para realizar las sesiones. Esas empiezan a partir del 16. Bueno, chicos, entonces si no es más, desearles feliz noche, que descansen. Ok, lo mismo para todos, que descansen. Hasta luego. Bueno, recuerden por favor, no se dejen atrasar, estar al día con las evidencias, subirlas en los tiempos establecidos según el cronograma. Ok, gracias.